Música de Los Piojos con Civilización. Estos días estuvimos escuchando algunas informaciones, Susana, sobre todo desde distintos municipios, sobre el boleto estudiantil y las dificultades que tienen. En algunos municipios no sé si se está cumpliendo este derecho que costó mucho conseguirlo también, ¿no? Fue una movilización muy fuerte de los y las estudiantes durante mucho tiempo para llegar a este boleto estudiantil, que tiene además como memoria lo que fue la lucha de aquellos estudiantes que terminaron masacrados en la Noche de los Lápices, en lo que conocemos como la Noche de los Lápices, ¿no? Secuestrados, torturados, asesinados por la dictadura. Pero bueno, una larga lucha en la provincia. Tenemos una ley de boleto estudiantil gratuito. Habrá que ver cómo se cumple esa legislación. Y vamos a charlar un poquito de este tema. Sí, precisamente porque se han cumplido también 6 años de la aprobación de esta ley del boleto educativo gratuito en la provincia de Misiones. Se está organizando para el viernes, que por las cuestiones meteorológicas, también el Festival de las Juventudes, que se suspendió. Para hablar sobre estos temas estamos en comunicación con Jorge Almada. Él es licenciado en Antropología, además docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Muy buenos días, Jorge. Te saluda Alicia Rivas y Susana Babi de la radio de la universidad. Muy buen día, Alicia. Susana, ¿cómo estás? Muy buen día a la audiencia. Muy bien. Bueno, Jorge, empecemos por el boleto estudiantil. ¿Qué información tenés de lo que pasa más allá de Posadas, digamos, con este boleto estudiantil? Bueno, en principio lo que hay que plantear en primer lugar que la jurisdicción del boleto educativo gratuito es provincial, en el sentido de que la ley del boleto educativo gratuito, sancionada en el 8 de octubre del año 2015, es una ley de alcance provincial, a la cual los municipios lo que deben plantear son los mecanismos para adherir. Y en segundo lugar, tuvo un impasse o una pausa el boleto educativo gratuito en estos momentos de cuarentena, más que nada vinculados a la pandemia, donde las cursadas, digamos, han sido en su mayoría de manera remota, ¿no? No presencial física. Retomada la presencialidad física, obviamente que los estudiantes se tienen que trasladar a sus establecimientos, y en ese sentido se está dando una reactivación, digamos, del uso del boleto educativo. Pero lo que hay que recordar es esto, que es una ley de alcance provincial, que justamente llevó mucho esfuerzo para que sea posible. Es una ley en la que trabajamos muchos sectores, pero recuerdo siempre cuando presentamos uno de los primeros borradores, nosotros habíamos estudiado algunos proyectos que se presentaron en Córdoba y algunos en Buenos Aires también, en la provincia de Buenos Aires, y fue así que hicimos una primera propuesta. Quienes fuimos protagonistas, somos protagonistas de esta historia, ¿no? En la Facultad de Humanidades, en las agrupaciones estudiantiles, y hoy por ir volviendo a la memoria con este festival que estamos organizando, que se ha impulsado desde las Juventudes del Frente Patria y también por parte de dos proyectos de extensión, uno de la Facultad de Humanidades y otro de la Facultad de Arte. Preguntaba esto de cómo se está implementando, porque algunos nos decían que hay algunos consejos deliberantes que habían aprobado aumentos en los boletos, incluidos el boleto educativo gratuito. Y la pregunta es, ¿aumentan el monto para después que el Estado provincial les pague, o aumentan porque están cobrando el boleto estudiantil? El boleto estudiantil plantea la posibilidad de acceso a la educación, por eso debería ser de libre acceso. Teniendo en cuenta que ahora la presencialidad además se va a agudizar pasada la pandemia, ¿no? Por suerte, o un momento post pandemia. Lo que hay que impulsar es justamente el abordaje del tema desde los consejos deliberantes y de los municipios, que también, si bien los consejos deliberantes abordan la adhesión, también los municipios tienen un control sobre las empresas de transporte, ¿no? En este caso, y habría que poder plantearlo desde ese lugar y desde la Secretaría de Transporte de la provincia también, ¿no? La plena implementación en todo el territorio. Es ley vigente, como decís.
Ujú. Sí, sí, tal cual. Desde octubre de 2015 tiene aprobación. Nosotros cuando presentamos el borrador de esa ley, como otras similares, esa ley crea un fondo desde el cual se subsidia, digamos, ese boleto educativo. Así que eso está planteado en el articulado de la ley, y bueno, hay que plantear que se cumpla nada más. ¿Y sabés cómo es el cumplimiento? Porque por ahí algunas empresas decían, demoran el Estado demora en pagar ese, entre comillas, subsidio. ¿Tienen información de si eso es así, de cómo está ese circuito de pagos? En la actualidad, la verdad que no podríamos investigar sobre el tema. Sí te puedo decir que en la historia de la implementación del boleto educativo, más o menos a 1 año y medio, 2 años de su implementación, las empresas plantearon de que había demoras o de que tenían costos superiores al subsidio, ¿no? Y bueno, y tengo bien presente en la memoria que cuando se planteó eso, bueno, todo el movimiento estudiantil y juvenil en general salió nuevamente a defender la vigencia, ¿no? Y la continuidad del boleto educativo. Bueno, la cuestión que finalmente se resolvió, esto fue más o menos 1 año y medio, 2 años ya después de la implementación, en 2015, entre 2016, más o menos 2017, y bueno, y la implementación se resolvió y se siguió aplicando. Y bueno, y siempre, por lo menos hasta este momento, siempre los centros de estudiantes y sectores estudiantiles estuvieron muy atentos en cuanto a la implementación, la aplicación, ¿no? Porque se dan situaciones de no, por ejemplo, no poseer la tarjeta, pero tener el uniforme y hacer pagar de todas maneras un boleto único a estudiantes, ¿no? O sea, hubo como distintas situaciones, creo yo que se fueron abordando y algunas mejorando, digamos, en estos años. Bueno, ya llevamos 6 años de la sanción y hay muchas cosas sobre las cuales hay que seguir trabajando, sí. Y ustedes desde el ámbito académico también, como señalabas, vienen trabajando fuertemente hace mucho tiempo, también desde la materia de introducción al conocimiento de la sociedad, tienen un proyecto que es pensar las democracias en el siglo XXI. Desde este espacio también lo analizan, lo hablan con los estudiantes. Sí, justamente desde la materia que cita, una materia introductoria de los primeros años, introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Bueno, pensamos que era importante abordar distintas temáticas. En general, el proyecto trabaja sobre la construcción de ciudadanía, ¿no? Y derechos. Y dentro de ese marco hemos trabajado ya durante este año ya varios encuentros en distintos barrios de la ciudad de Posadas con los jóvenes justamente que hacen uso del boleto educativo gratuito, ¿no? Cuando recién se abría la cuarentena y retornaba la presencialidad para los niveles medios y primarios, hicimos varias actividades de este tipo y bueno, y de alguna manera, además con otras actividades también, algunas actividades vinculadas a los derechos sindicales de los trabajadores tariferos. Bueno, la primera actividad que realizamos en el marco de este proyecto fue el 24 de marzo de este año, ¿no? Retomando la memoria y la construcción de ciudadanía. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy intensa y linda, la verdad, porque hemos podido plantear, digamos, los enfoques que trabaja nuestra materia desde una perspectiva donde los contenidos no quedan circunscritos a las paredes virtuales, digamos, de las clases, sino que son contenidos que se enriquecen con el aporte de las comunidades, ¿no? Así que es un poco el concepto donde además hablamos más de vinculación que de extensión, ¿no? Estamos abordando más el concepto de vinculación, pensando que no somos un apéndice, digamos, que se extiende hacia la comunidad, sino la idea de vinculación donde la comunidad plantea también su mirada y sus conceptos acerca de la realidad, ¿no? Sea recíproco ahí. Jorge, me quedé pensando en lo que posibilita el boleto gratuito, porque además hay estudiantes que están viviendo en barrios muy alejados, que tal vez con esto tuvieron la posibilidad de elegir, bueno, puedo ir a la escuela del barrio o puedo elegir otra cosa, puedo también ese acceso a lo que implica el centro de la ciudad, digamos, ¿no? Que se fue como naturalizando que hay sectores de la población que están relegados a las periferias y con muchas dificultades para acceder a ese centro, digamos, ¿no? Entre comillas.
Sí, justamente lo que comentás justamente emergía de algunas de las actividades de vinculación que hicimos este año, donde justamente nos decían eso los jóvenes, los estudiantes, ¿no? Que podían elegir en los colegios, digamos, ¿no? Muchos quizás tenían amigos y conocidos en otros colegios, entonces alejados de su barrio, otros no. O, evidentemente también brinda cierta posibilidad de elección, de vincularse con la ciudad, con la comunidad de una forma distinta. Y bueno, siempre rescato de todo este proceso a 6 años, ¿no? Que recuerdo siempre también las organizaciones sociales, territoriales, cuyos hijos, por ejemplo, muchos de sus hijos no iban a la universidad, pero de todas maneras apoyaron lo que entendían que era justo y un reclamo válido, ¿no? Entonces siempre me quedo con esa idea en función de que son pequeños pasos para lograr una sociedad más justa, ¿no? Finalmente, esta pequeña victoria, si se quiere, que hoy cumple 6 años, ¿no? Son como horizontes de expectativa también de gran parte de nuestra población que o no puede llegar a la universidad y en algunos casos ni siquiera puede completar la educación primaria o secundaria, muchos de los pibes. Sí. Y en barrios muy estigmatizados también, porque una de las cosas que nos decían algunos es cuando asomamos al centro, ahí ya tenés la policía como viendo cómo estás vestido, de qué color sos y un poco empujándote de vuelta a tus barrios, digamos. Así es, por eso también el festival plantea la idea de juventudes en plural, la idea de tener pensar en la diversidad de situaciones que enfrentan las juventudes, de muchas juventudes con la dificultad de acceso al primer trabajo, al empleo, a la posibilidad de la vivienda propia, y bueno, después distintas realidades en función del acceso a la educación o los niveles educativos. Por eso lo planteamos en esa clave de juventudes. Entendemos que son protagonistas de la historia porque entendemos que siempre en todas las épocas las juventudes han tomado la palabra y han impulsado muchos procesos, así que ese es un poco el espíritu que tiene. Además, hablando del festival en particular, que está planificado para este jueves 14 desde las 18 horas, en Avenida Corrientes, casi Santa Fe, es un poco, bueno, retomar la historia, ¿no? Retomar de dónde surge la reivindicación del boleto educativo gratuito, cómo se trabajó acá en la provincia, que no fue una decisión de un día para el otro, sino fue un proceso de 5 años de reivindicaciones, así que bueno, por eso nos parece importante retomar de esa historia para que se conozca, ¿no? Y se sepa cómo fue el proceso. Además, la potencia que tienen también los pibes, ¿no? Y las pibas cuando deciden encarar una lucha y que se haya traducido en este logro no es menor, así que bueno, está bueno poder recordarlo. Jorge, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo. Jorge Almada, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El festival es entonces el... Jueves 14 a las 18 horas. Ajá, 18 horas, ahí en el histórico. Esperemos que acompañe el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Bueno, no vamos a decir nada. Hay algunas nubecitas con lluvia, pero por ahí pensamos de que pueden ser chaparrones y pueda... Bueno, concretarse finalmente este festival que, bueno, como decía, está bueno poder celebrar, pero también hay que ver qué pasa, sobre todo en el interior. Acá, bueno, es más fácil si vemos que no se cumplen, qué pasa con... más fácil llevar el reclamo, quizás el acompañamiento de los centros de estudiantes es fundamental, pero en los centros... por ahí más alejados o en otras localidades están ahí en soledad y bueno, ¿cómo haces? Te contactas con algún concejal para que eso también tenga eco en el Consejo Deliberante. ¿Quién controla? Y además un sector de la población que está bastante invisibilizado, ¿no? ¿Cuáles son hoy las opciones concretas que tienen las juventudes, como dice Jorge, ¿no? Si uno mira desde la perspectiva del acceso al trabajo, son todos pibes que terminan en empleos muy precarizados, durante muchos años precarizados, en muchos momentos en la provincia estamos volviendo a ver niveles de analfabetismo en pibes, en adolescentes, en jóvenes, que eso tal vez en otro momento era casi como una rareza. Hoy estamos encontrando, cuando uno va a los barrios, muchas de estas situaciones. Estamos encontrando, bueno, la
cuestión de los consumos problemáticos, el alcohol, por ejemplo, que sigue siendo un consumo problemático muy extendido, y después la falta de dónde se juntan los pibes, qué opciones hay, qué propuestas reales hay para que los y las chicas puedan tener actividades que puedan, en una etapa tan importante de la vida. Yo veía ayer lo de la estudiantina, que es un catalizador de muchas cuestiones también muy interesantes. Bueno, hay otras opciones en los barrios, desde los lugares para, qué sé yo, las canchitas de fútbol, ¿qué opciones hay para los chicos? Y este boleto estudiantil gratuito posibilita, si yo quiero ir al centro, puedo ir sin tener que pagar, por ejemplo, ¿no? Que no es un dato menor. 10:43 minutos. Hace 500 años